El farsante y la bolsa rasgada de dádivas, parte 2. Mentiras y recompensa. Ni los golpes voladores administrados durante las horas monopolizadas por el tránsito de entidades inmorales, innombrables, que se dispersaban por doquier, obedeciendo las ansias de dominancia de Noriaki, se las llevó el viento, ni su eco dejó de ser tan agitador. Sin embargo, los 2 días calendario posteriores se instalaron repartiendo una lluvia de buenas nuevas y una tranquilidad elemental de otro orden. Respondí y di resolución a algunos de los comunicados que tenía atascados en mi lista de espera individual, y enseguida me sentí congraciada con mis alrededores, si bien sabía que sería algo temporal. Mi última fijación consistía en impedir que la proyección de mí misma, como momia suburbana que me había formado, no se ahogara en lágrimas en un futuro cercano, cuando sus aposentos empezaran a ser comparados con los de Noriaki. Telefoneé ansiosa a mi hermana, tan pronto como pude, con la gravedad de un marino que llama de vuelta a la casa de su prometida cuando está de permiso, con el fin de descargar un poco de cansancio en mis hombros y dejarle saber que aún me encontraba con vida. Su reacción al escuchar mi voz fue sumamente positiva, a partir de lo que me hizo entender con los sollozos que reprimió, al saludarme con un hola apenas audible. Ella, al igual que Fumi, me enrolló en un hilo de sugerencias interminables al contarle sobre mi calamidad, que a pesar de no ser tan tóxicas como las de las vecinas, reproducían ciertos rasgos del estilo mandón en que mamá solía reprendernos cuando algo salía mal y no se lo dejamos saber por ser niñas muy tímidas. Hermana, si usted nunca llama, el susto que me ha provocado ha sido tan grande que tuve que apagar el fuego y correr despavorida a acostar a la niña para que no se diera cuenta de que la comida iba a tardar más de lo que le prometí. No habrá ningún problema con las fechas que escogimos para partir, ¿o sí? Tras unas cuantas expiraciones emotivas en protesta a mi quietud, complementó su efusiva introducción añadiendo unos aspectos con mayor tecnicidad de la habitual para una señorita que escupía únicamente datos de breviarios sobre maternidad temprana. Bueno, hay grupos de ayuda de diferentes tipos, algunos son más efectivos que otros. Yo nunca he sido de creer en nada de eso porque creo que la familia basta y sobra para prestar auxilio y refugio. Dijo esto como si en lugar de ser la hermana menor fuese la matriarca de la familia. Pero los criterios de tratamiento son tan distintos que vale la pena sacar al menos un día entero para averiguar qué es lo que aporta cada uno. Sin embargo, las cosas cambian. Su voz sonó por un momento inquieta. Cuando se trata de alguien que ha probado todo lo que el mundo tiene por ofrecer, que es así, ¿no? ¿O no? Las sospechas de mi hermana eran ciertas. Pero a cómo podía ser que los vientos fuesen propicios y pudiera olvidarme por horas enteras de las conversaciones sin nexo con la realidad de Noriaki una vez estuviésemos reunidos, podía ser también que los remanentes de ella me distrajeran de cosas más importantes, tales como los relatos de ocurrencias de papá en su día a día, como retirado al son de vasos de whisky chocando entre sí. Asentí con dulzura infantil a que no tenía objeciones en contra de ninguna actividad propuesta para sacar el máximo jugo a nuestro tiempo de ocio juntos, y en respuesta mi hermana hizo sonar su nariz tan fuerte y alegremente que la niña se despertó. ¡Hipo! ¡Hipo! Repitió ésta, riéndose y corriendo círculos. El asunto estaba zanjado y podía ser reportado ya como un case closed por un detective dotado de bigote pelirrojo, si por milagro alguno pudiera venir despachado de esta dirección. Dentro del refrigerador reposaban desde la mañana un paquete de 6 cervezas de emblema verde,
compradas con un cupón de cliente frecuente arrugado que, por pura suerte, me habían aceptado en el supermercado contiguo al parque, donde iban todos los fumadores del vecindario. La tentación erótica de sorber el delicioso líquido lentamente por la pequeña apertura, como si fuera un adolescente debutante en el ámbito de la intoxicación, me generó escalofríos anticipatorios que llegaron hasta mis oídos como descargas eléctricas salidas de la punta de los dedos de un hada versada en toda suerte de encantos. Mi amor había mejorado algo. Relajada ya sobre la alfombra y con la espalda apoyada contra la silla de la discordia tomando, la que había ofrecido Noriaki unos días antes, escuché un estruendo frisante y voces imponiéndose unas a otras sin justa razón mientras batallaba contra la malla de plástico que unía las latas. La alteración en mi pulso fue automática, pero lo extraño es que las pausas entre cada embate que capté fueron tan abruptas y asoladoras acústicamente como estar dentro de una avalancha de nieve que hiere el segundo sentido de cualquier transeúnte despistado, por más que dicha visión prodigiosa pudiese ser reducida, solo por el mal simplón de todos los hombres que habitan la tierra, a ataques sentidos de escombros brillantes e inofensivos. Mi cabello se veía tan desacomodado como el de un borracho que había pasado toda la noche fuera de casa, pero como nunca había sido tan vanidosa como para que esta clase de contratiempos me desmotivaran, lo mojé con agua y volví a salir en mi segunda misión de inspección. Más lamentos y resentimientos sin aplacar retumbaron al unísono. Llevamos más de media hora decirle a este loco que se detenga. Tira y pisa cosas a la vista de todos y luego se tumba a rascarse como un perro sarnoso, fingiendo que baila, dijo la que siempre hablaba primero. A plena luz, no puede permitirse que algo así mancille el buen gusto de este vecindario. Ya no estamos en los 80, pero la niña sigue siendo tan pura como en esos tiempos. La mujer que acababa de hablar no dejaba de sacudir su cabeza, en señal de apoyo a esta intervención tan contundente que escuchaba ahora. No me atrevo a permitir que mis niños observen las chanzas de este salvaje a la libre, advirtió la del peinado contrariado en el momento oportuno. Me sentí observada, como si alguien fuese a obligarme a hablar contra mi voluntad, manipulando mis labios y mi cuerpo entero a la distancia. Froté mis manos para que todos los presentes creyeran que estaba pensando bien lo que tenía pensado decir. Y con arrojo desilvané el siguiente pensamiento. Personalmente, puedo decirles que no soy una santa, pues estaba tomando un horario laboral, pero mi excusa es que era consumo recreativo y estaba para variar sola. Pero ¿qué ha sido esta vez? Digamos que no me siento inmutada, pero tampoco feliz con el semblante a medio revelar de este viernes. Dice que va a llamar a la policía para que levanten un cuerpo al lado que no puede seguir esperando que le den santo entierro. Siento asco hacia todos ustedes, un profundo dolor y aflicción por la hipocresía con la que se han comportado. Eso es lo que estaba repitiendo una otra vez antes de que usted viniera. Se atrevió a decir la última en intervenir. Me bastaba con lo que había escuchado. Procedí a abrirme paso entre todos a pesar de que me empujaron varias veces hacia atrás para, según ellos, protegerme de tacleadas y puntapiés encarnizados que alguien como yo no debería aguantar. Tenía la ventaja de superar en altura a algunos, pero la labor no fue para nada sencilla. Poseí la estampa del actor Paul Newman en The Towering Inferno, y con los bríos de un paladín ungido espoleé a todos los que pude hasta que finalmente obtuve acceso al cuarto del tormento, donde la encargada de las llaves había forzado la entrada. Noriaki se volteó poco a poco hacia mi enseña de haber sido dañado e imprecado. Su voz, taimada, incriminaba con su temblor de manera indiscutible a todos los que le habían echado las manos encima y aún no lo dejaban marcharse. Los niños deben dejarse en paz para que puedan volar y cumplir todos sus sueños, no así
quién de todos estos imbéciles haya sido su verdugo. La nuez de su garganta se retorcía bajo las delgadas capas de piel de su cuello cada vez que una sección de su diatriba sonaba amenazante, pero se rehúsan a seguir las indicaciones que les doy. Intuyo que una conjura para ocultar todo fue planeada desde el año en que esta barbaridad sucedió. Sus ojos estaban encendidos en furia y por tal razón estaban actuando a la defensiva. Están actuando a la defensiva ahora que me les enfrento. ¿Cómo diablos fue que pudo entrar? Antes de que me conteste esa maldita duda no miré. Ya luego de eso nada me importa si le lanzan agua hirviendo encima o lo corren definitivamente de aquí. La furia dentro de mí también había explotado, y aunque Noriaki tenía bien merecidas aquellas palabras, los vecinos y vecinas que fueron testigos de ellas se quedaron quietos a la espera de que la encargada de las llaves en el edificio tuviera tiempo para reaccionar y bajar las escaleras con calma. Tal vez fuese una chica nueva o algo por el estilo, pues nadie que no conociera algo sobre las andanzas de este hombre podría necesitar tomar aire contra los barandales que le servían de trampolín tras escuchar cómo todos le estábamos hablando. Y justo cuando los sollozos empezaron, Noriaki volvió en sí y se percató de que la conversación era ahora conmigo. Debajo del tapete hay una llave, contestó sin apartar la mirada de la chica. Yo solo estoy cumpliendo con el digno trabajo de un sepulturero que no busca ni fama ni retribución monetaria a cambio de apaciguar una pobre alma que quedó en el olvido del crujir de dientes. ¿Y en qué momento alguien le ha pedido que hiciera eso? Lo que haya pasado aquí antes no importa. Apuesto a que todas estas personas no les importa, le indiqué luego de que el silencio se volviese más espeso y algunas de las mujeres hubiesen comenzado a marcharse. Se trata de un asesinato, justo como lo había intuido cuando tuve mi trance esta mañana de pie en la cocina. No podía controlar lo histéricos que eran sus gestos. Como recordará, esa vez que usted venía afuera con pinta de haberse comido un suculento desayuno. Prefiere guardar silencio, ¿eh? Es bueno que también el resto lo haga, aunque sigan clavándome esa mirada de lobos hambrientos. Nadie me lo pidió, pero averigüé que una joven falleció aquí, colgada del techo. Todos lo miramos atentamente. La última estocada, ella misma se la propinó con sus propias manos, o mejor dicho, sus uñas. Apenas 15 años. Nadie escuchó lo que tenía que decirle al mundo. Le gustaba dibujar jirafas. Había jirafas en el papel tapiz de su dormitorio y en las paredes del baño de la casa. Es terrible lo que pasó. Algunos se rieron, pero tuvieron el cuidado de cubrir su boca. Me causa estupor que nadie se haya interesado por hacer nada cuando vinieron los policías a descolgar su cadáver. ¿Y qué más? ¿Qué más logró averiguar? Vamos, enséñeme la partida de función llenada por esos polizontes. O más bien dígame, ¿qué más es lo que se ha inventado, aparte de este examen preliminar? Le repliqué implacablemente. Nada, todo es verdadero. Mucha información la cotejé con los vecinos y me dieron su confirmación de que iba por la pista correcta. No haría que había mordido mi anzuelo. Un sabueso no se equivoca si sigue las pistas correctas. Muy bien. Bueno, las mujeres tienen momentos de debilidad como seres humanos que son. No todos ocurren en sincronía, pero hay instantes en que algunos producen un deleite romántico al saborear los contrastes abyectos que los rodean. La del corte y peinado desordenado me cerraba el ojo y se despedía quietamente mientras bajaba las escaleras.
Yo viví algo así de hermoso en algún momento. Me refiero a que viví una fantasía de fragilidad igual a la de ella. No haría que aparentaba ser inmune a la sorna, que pudo haberme atrapado en esos calabozos fácilmente. Ahora sí nos entendemos. Shh, la conversación no es con ustedes. ¿Y cuándo fue eso? Noreque lanzó un escupitazo. Cuando era una niña adorable, que transicionaba a preadolescente. Así que puedo entender más o menos por qué lo habrá hecho. Pero si es cierto lo que proclaman los vecinos. Le aclaré que todos lo hacían a su manera preferida. No es posible que haya cuerpo ni rastros de violencia. Si la administración siempre ha procurado ser lo más complaciente hasta el hastío con las demandas más numerosas. Por más difícil que le resulte afrontarlo, se pudrió ya, si es que alguna vez pasó. ¡Fu! No me parece muy preciso lo que dice. Creo que yo tengo mejor memoria aún, considerando que estoy en paso de morirme y caer en una tumba. Le picaba la barba, así que se la rascó. Si lo mire, todo lo he contado siempre respaldándome en fechas. No estuve en Oxford, pero el registro de memorias cósmico me permitió repasar la escenografía del medioevo como un caballero oculto que nunca le salpicó una sola gota de sangre de las partes en duelo. Su voz no ocultaba ninguna inseguridad. Precisamente por esta razón es que los infelices como yo son aislados. Lo mínimo que puedes hacer es caminar a puntillas sobre dicha podredumbre de los que no poseen una sensibilidad abrasiva. ¿Está insinuando que este alboroto es meramente intencional? ¿No llamamos ni a la policía ni a la familia del dueño del edificio? Las mujeres que quedaban explotaron impacientes. El camino más apropiado es el más corto. No haría que las contuvo sin darse cuenta de qué tan insultadas se sentían. Pero el egoísmo y el despotismo no permiten que la gente, que confunde las ideas reflexivas con balbuceos de un estúpido, prosigan por la ruta indicada. Sí. No sé quién se crea que es, pero no necesito llevar el mismo cálculo de tiempo que usted lleva. Me pareció indicado volver a hablar, de tal modo que lo hice aunque estuviese al mismo tiempo callando de la nada a las demás. No me preocupa en absoluto no poder relatar de memoria historias turbias como un maldito oráculo. Me basta con mis problemas de salud. Sobre esos al menos tengo pleno conocimiento de su origen. Al decir esto, las demás explotaron en una carcajada esporádica. Que todos tenemos. Mire directo a mis ojos y tendrá una respuesta distinta a la suya. No soy adivina de profesión. Mi voz se desinfló al decir esto. Noriaki montó en cólera y empezó a reventar sus nudillos contra el piso con la fuerza de una mole gigante de poco intelecto. Todos se quedaron más perplejos de lo que ya estaban, excepto yo. Me pareció más sabio plegar los brazos en lo que esperaba que el episodio pasara, para que por fin pudieran sacarlo. A ese paso, no le quedaría nada de energía en un plazo insignificante de minutos, dado que sus falanges rozaban a duras penas el corredor tal cual péndulo de un ronco reloj de torre, y le comunicaran a la administración cuándo debían enviar a alguien a ordenar el interior de la habitación y recolectar su pila de desperdicios. Lo bueno era que normalmente acudían con celeridad acentuada, pues la demanda de estos servicios en el área iba en aumento. Esta era la ruta más lógica para mí y al parecer para los demás afectados también. Se me vinieron a la mente recuerdos de excursiones al campo, en los que las vacas de las granjas a las que nos llevaban, quizá memorias implantadas tras escuchar, sin querer, cientos de conversaciones entre mujeres casadas que presumían de las hazañas de sus hijos en campamentos de verano, perdían el control cuando les tocaban la cola y mugían con una potencia que rasgaba las nubes, esas mismas que barnizaban con centellas el pasto abundante con el cual habían firmado un pacto de consumo. Tristemente, las reacciones de los animales y los seres humanos son compartidas cuando ambos se sienten acorralados, y esta era una pequeña muestra del libro de ello. Sentir lástima
en esta circunstancia no era algo muy característico de mi personalidad, pero los primeros asomos los tuve por reacción indolente, cuando mi corazón dio los primeros tumbos al verme, incluida en la misma pesadilla que todo el vecindario. Lo del día de hoy era simplemente una continuación de ello. Las bromas y desvaríos de Noriaki mutaron en cuanto a su obviedad, de mano de las fluctuaciones del clima que excitaron sus nervios gravemente al inicio de ese invierno. Sus gritos, por ejemplo, derivaron en alaridos que causaban más vergüenza que enfado, y la irritación que estos almacenaban se volvió gradualmente más evidente. Me sentí intranquila a causa de que su manifestación resultó ser exageradamente desabrida, incluso para el oyente casual, y aparte, peligrosa, de igual modo, para la seguridad de quienes compartíamos morada con él. Tal vez alguna parte de su personalidad quiso aprovechar para emerger y alardear de conocimientos filosóficos que recordasen expresamente al profundo mensaje de unión de San Nicolás, pero contrario a todo lo que yo creía, su onda era más antisistema, particularmente antideliberativa. Para este hombre es, o no era. Afuera era temporada de pequeños convivios entre adultos mayores abandonados en el regazo de enfermedades terminales, que jugaban alegremente a las damas chinas con todo y dolores de cadera quejándoles, de anuncios en la radio alentando a los padres a arrastrar jactanciosos a sus hijos a lecciones donde aprenderían a cantar villancicos, que, con mejillas brillantes como manzanas de cristal, representarían luego sobre algún escenario improvisado de su barrio, de llamadas a larga distancia entre amantes caprichosos y familiares, peleados como perros y gatos desde hace tiempo, dándose una segunda oportunidad, y de ventiscas que se cuelan hasta los resquicios más indecorosos del caparazón que ostentamos ante miles de ojos desde el momento en que nos levantamos del colchón cada mañana. Pero Noriaki no había pasado la página y saludaba a todos con improperios al ritmo de ejercicios en la baranda que ahora llevaba su nombre. Durante una sesión matutina de sus ejercicios se le oyó decir esto: ¡Satanismo puro! Los agujeros detrás de la cama de la joven conducen a los escondites de esos buscapleitos. Sí, estoy seguro de que escuché a alguien decir: ¡Esta es la escena de un crimen! ¡Apártense! Un caso de asesinato entre hombre y mujer. Y ya luego se oyó: ¡Ah! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! El jovenzuelo que protegía a la chica, que dejó escapar estos chillidos, le advirtió casi con susurros que tenía que callarse. Ya te lo había dicho, ¿o no? No perdamos más el tiempo y busquemos un lugar para escondernos. Esta frase usualmente la repetía 1 o 2 veces más antes de seguir, según lo que me dijo la de las llaves, quien parecía haberse convertido en su fan. Pero el enojo no se desenganchaba de los idólatras. No dejaré que escapes de mí. No, no esta vez. Presionaré tu cuello hasta asfixiarte. Mi hipótesis era que este parloteo construido como un himno, el cual llegué a escuchar completo en algún momento, era el ruido filtrado en medio de la novedosa afinación de las ondas cerebrales de Noriaki, que parecían estar acomodándose un patrón de respuesta de defensa hacia las acusaciones en su contra que yo había dejado colgando en el aire. O posiblemente pensara más bien que alguien más que la colegiala había sufrido una muerte indigna allí. Lo frustrante del caso es que el alcance
de sus monólogos estaba haciendo de las suyas en los alrededores del vecindario, y las denuncias sobre infracciones a vehículos particulares y comportamiento vulgar en vía pública no se hicieron tardar. Por desgracia para mí, las veces que me demoraba mucho tiempo regresando a casa por culpa de que algún amigo me había distraído durante alguna encomienda personal aleatoria, los cuatro vientos me servían como mensajeros favorables de las sandeces de Noriaki en orden de ocurrencia. Ante esta situación, la ruta laberíntica de mis dudas existenciales, que se asomó a plena luz del día ante mis ojos, así como en mis sueños, hizo que me cuestionara sobre si, por fin, era hora en realidad de volver a entrevistarme con Noriaki. Vaciar la cabeza con anterioridad a un retorno tan amargo como el que iba a emprender atendía a los principios básicos del sentido común, pero sospechaba que había algo más allá, capaz de volver más obtusos mis pasos premeditados, y que la voluntad a cargo de ejercer dicha influencia se había despegado de Noriaki hace ya bastante rato para intimar conmigo y mi doble astral día y noche. Tenía que protegerme, emprendiendo un desapego pausado, sin que me importara nada, y para impedir un riesgo de contaminación aún mayor, hice las maletas sin segundas consideraciones y dormí asida a ellas en el sofá en caso de que se me ocurriera zarpar antes de lo estipulado. Las mujeres, y ahora también sus parejas, que simplemente se limitaban a comer en la misma mesa que ellas, pero se desentendían de correr a taparle los oídos a sus hijitos para que no se enteraran antes de tiempo de que el edificio tenía una mascota que no sabía controlarse, pusieron en circulación el nuevo acto de la misma saga, sin acabar, sobre la agresión a la desdichada Kaneko. Este era el nombre de la incomprendida colegiala que salió a la luz por mediación de las dulces bocas angelicales que vertieron cada letra de su nombre sobre la cabeza de Noriaki cuando su inconsciente se apagó en intervalos sin mi ausencia, y cayó inconsciente precisamente en su cama, de la cual no se despertaría por semanas enteras. Masayuki, casado con Arimura Yoko del apartamento 34, se convirtió en el propulsor central de la fama de Noriaki dentro de su círculo de amigos, el cual se reunió en esos días específicos de mayor actividad para jugar a los dardos y tomar alcohol juntos. Mordiéndose el pulgar derecho, era uno de sus tics más marcados, declaraba entre trago y trago: yo diría que son demonios babilónicos lo que tiene dentro este tipo. Él no se percata, pero la soberbia y violencia de los movimientos de su torpe lengua son insoportables. Ahora los días de cada semana, como hoy, los ocupa en relatar historias bíblicas. La sonrisa descarada en el rostro atento de sus amigos era digna de ser retratada en pintura. Si Noriaki fuera un cristiano de esos raros, podría atar cabos sin sudarme tanto la frente, pero como nunca he entendido bien qué es lo que hace con su vida, no tengo certeza. Pero quédense todos quietos o nos perderemos el episodio de hoy. Con mis pestañas resguardadas tras mis gafas clásicas de patillas metálicas, pensaba en lo tanto que quería que los árboles con follaje menos copioso a mis espaldas fuesen percibidos con la misma imparcialidad por el conductor, que contraté con la idea de acortar la espera para olfatear a mi hermana y a mi madre instintivamente. Ese momento de regocijo tripartito no tendría ni restricciones de calendario ni cambios de horario por disposiciones antojadizas de mis jefes. Tampoco este hombre común, al cual había hecho mi cómplice de último minuto, podía intervenir. En otras palabras, ellas no estarían jamás a la deriva de mi afecto. Sin duda alguna, mi madre debía de estar ya de pie, preparándome los platillos que la obligaba a cocinarme en momentos de tribulación al inicio de mi
compacta veintena. No en vano se había ganado el grandilocuente apodo de reina de corazones de mi parte. Mi hermana se anticipó a los agasajos reducidos que había empacado, sin mencionarle siquiera por medio de un amable timbrazo el día previo a que le llevaría expresamente aquello a causa de que mi alimentación no estaba pasando por una racha muy buena que digamos, y a menos de lo que se puede tardar una, desmintiendo el engaño en un recién nacido. Sirvió varias copas de vino italiano de melocotón y reveló el ABC de mis aventuras con Noriaki, por supuesto que, haciendo énfasis en cómo yo obstruí una gran fracción de sus fechorías. Mi rostro se encendió y mis cejas se entrecruzaron en mi frente llena de estragos, casi que por obra del espíritu de una actriz inmortalizada desde su juventud en los corazones de sus devotos fanáticos. Pero desestimé a como pude tanto lo verdadero como las burdas exageraciones con las que aderezó Miyuki todo. Papá y mamá le enseñaron una sonrisa oreja a oreja y hasta le aplaudieron cuando finalizó. Entonces, Miyuki puso sus brazos sobre mis hombros y me dijo como si nada hubiese sucedido. Es cremoso, ¿a que no? Estaban en descuento y me traje varias botellas para que papá y mamá pudieran probar algo más sano y agradable para su paladar. A papá le sentará mejor que a mamá porque no lo va a dejar noqueado como esos licores fuertes que toma hasta cuando se va a dormir. Las cucharas y tenedores que hundimos en la vajilla que mamá lucía solo en ocasiones especiales no tuvieron tampoco el valor de arrebatarle el turno de discusión a mi adorable y complaciente hermana. ¿Y alguna vez te han saltado los ojos por estrés en estos días? A mí me pasa. La pregunta iba dirigida a mí y a nadie más. Cuando no es este mal, es este otro. Lo que hago ahora es copiarle a mi hija y morderme las uñas para evitar que un día estos me encuentre mi esposo tirada sobre los alimentos que estoy cocinando. La alegría en su voz era juvenil. Peor sería, imagínate, si termino estos días con la papilla de la niña embarrada en la nariz y la frente. Mira cómo se ríen nuestros padres con lo que digo. Terminé la ensalada y el estofado de carne con papas de mi plato con motivos florales y subí por las escaleras de madera. Encontré hecha mi cama, cortesía de mamá y sus cansadas manos que cedían continuamente a las agudas estocadas de la artritis, pero que nunca se rendían con las labores de la casa, y de decoración en los bordes del techo, gruesas y sofisticadas telarañas que se mecían con extraña comodidad. Esta le daría un prospecto de relevancia a mi estancia en la pieza de ahí en adelante. Mis niveles de estamina eran todavía irregulares, pero había decidido quedarme justo donde estaba, hasta mirar una mano asomándose que me dijera: ¿Qué haces que no te has levantado? Deja ese teléfono de lado y síguenos, que se nos hace tarde para la película. En otras palabras, no quería estar a solas, pero tampoco quería escaparme a comprar siquiera un dulce sin que la familia se enterara. Bastante lejos de aquí, dando saltos en charcos de agua oscuros en distintas partes del mundo, se desplazaban sujetos por aquí y por allá, buscando destinos prometidos, soleados o nubosos, donde no necesariamente podrían tomar de la mano a nadie conocido, ni escuchar en tiempo real cuáles habían sido sus preocupaciones, alegrías o tristezas recientes. Uno de ellos, cuyo centro era un territorio inexplorado para mí, podía resistir más que cualquier otro, tanto así que merecía, tal vez, un galardón o premio al esfuerzo, pero nadie nunca se lo daría por el hecho de que este hermoso planeta no premia ni elogia ni lo más dañado, ni lo más pervertido, ni lo más confuso, ni lo más inútil. Y a pesar de todo, Noriaki nunca me devolvió los gritos con alaridos amplificados al mismo volumen que los que danzaba contra todo lo que se le pusiera enfrente, fuesen seres animados o no animados. En esos momentos de historia humana tejida con sangre, sudor y lágrimas, en que el reflector
iluminada de este eslabón distanciado de todos los miembros de la raza a la que pertenecía, y exaltaba dramáticamente sus faltas. Seguía sin dar crédito a las mujeres de camisón y pisadas furtivas de mi edificio, pero en ese instante sentía una culpa pueril que hacía más duro para mí aceptar que me sentía agradecida sobremanera de que alguien estuviese arrinconando y acusando con el dedo a Noria, que en dicho momento, y que ese individuo no tuviese ni mis mismos rasgos, ni el mismo complejo de héroe oportunista, fomentado por un grupo de personas que estaban más despiertos que esta mujer, con un campo de visión semejante a la mirada a las 1000 yardas a todas horas. Pero había mordido la trampa y me presioné a involucrarme en aquellos enredos que estaban en una etapa de desarrollo en gran medida avanzada. La vejez ciertamente humilla a los bípedos, haciéndonos tirar de forma inservible de la cuerda que nos salva de caer en las arenas de la intrascendencia, tras haber opuesto hasta la resistencia más ridícula. El día de hoy era Noriaki, al día siguiente sería yo. En 2 horas la alarma sonó y vi cómo el sol daba brazadas poderosas en el cielo, salpicando de gotas naranjas a las aves mañaneras que transitaban con indiferencia, pero con admiración, ante el venerable astro. Las revistas y semanarios de actividad femenina de mi madre, que yacían contra el alféizar del cuarto más pequeño que me asignaron, crujieron al absorber la vitalidad que éste les envió, desde su posición superior pero leniente. 5 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas y medio se sucedieron sin pena ni gloria. Pero el hecho de que el tema de las conversaciones fuera alternando cada vez no cambió. Sin embargo, ninguna de ellas tuvo repercusiones negativas en mi psique. De la nada, papá empezó a levantar la voz cuando conversábamos un día debido a una irritación inoportuna en su garganta, y luego la tos lo atacó con todas sus armas cada madrugada siguiente, sin excepción. Telefoneamos de emergencia a la pareja que nos alquilaba la pensión para que nos hiciera el favor de llevarnos al único médico que había a 40 minutos de distancia. Era una apuesta grande, pero podíamos lograrlo. El principal malestar derivado en él, que no se esfumó tan rápido, fue la falta de oxígeno. En consecuencia, tomamos turnos para vigilar que estuviese respirando bien por las noches y lo frotamos con una crema con alcanfor como ingrediente base cada vez que se quejó de calambre cerca de sus omóplatos. Era muy temprano aún para evaluar los daños, pero posiblemente nuestras vacaciones se hubiesen arruinado y ya no tuviesen reparo alguno. Mi hermana se preocupó tanto que consideró persuadir a su marido de dejar el trabajo tirado y venir a ver a su suegro sin más demora. Pero yo la detuve de hacerlo para que no lo sacara más de sus casillas ese mes. Finalmente, suprimimos 5 días a las vacaciones y nos despedimos del cielo color cobalto y los estanques cristalinos llenos de juncos, con una lista de deudas sin saldar, con los ono muy desalentadora y varios sueños rotos en las maletas. Papá se frotó los ojos en agonía al ver que el viaje en conmemoración a los 30 años de matrimonio con mamá y mi retorno como cachorro descarriado a la escuadra liderada por él se habían arruinado. Apenas a los 10 minutos de habernos puestos en marcha sobre la carretera, su parloteo dio rienda suelta. Me equivoqué en el pasado, lo hice, a veces siendo severo, a veces despreocupándome por mamá. Entre más cerca hubiésemos viajado, más sencillo hubiera sido ahorrarnos contratiempos causados por mi edad. Se esforzaba en tranquilizarnos, pero no podía ocultar lo mal que se sentía. Cuando el cuerpo ya no puede aguantar, mejor no seguir empujándolo a cumplir hazañas, ni para uno mismo ni para nadie.
Quiero llegar a casa, abrir el minibar y llorar un buen rato. Su ceño se frunció y la costumbre de rascarse la poca barba que tenía apareció de nuevo con protagonismo inapropiado. Mamá se aferró fuertemente a su brazo, entre más lo vio hundir sus dedos contra sus propios ojos. Una imagen completamente distinta al tejimaneje entre un hombre y una mujer, desconocidos entre sí, que solo arriba la armonía de trato cuando se ha compartido la mayor cantidad de sufrimiento bidireccionalmente. Lo único que rompía dicho equilibrio éramos yo y mi hermana. Y una de las dos sentía ganas de hablar en ese preciso momento. Déjate esos zapatos que te compré en el almacén mientras usabas el baño de la gasolinera. Son más encantadores que el modelo ese para adolescentes de los que me hablaste. Para esta niña pegada a mis piernas están bien, para ti no, me dijo mi hermana tiernamente mostrándome una foto de ella con su hija. No me importa que los hayas comprado hace apenas 5 meses. Mamá tiene una reservación en las piscinas con la fisioterapeuta de Nagano. En la recepción tienen televisor y galletas. Papá se entretendrá viendo algo o leyendo el periódico durante los 30 minutos de extensión de la sesión. Un beso cálido aterrizó en mis mejillas, mismo que quise devolver con total sinceridad, pero mi hermana ya no estaba a mi alcance. Sus manicoradas manos ajustaban industriosamente los espejos de su sedán azul y frotaban la bolladura que un borracho imprimió en la superficie de la puerta derecha meses antes. Alcé la mano con todas las fuerzas que pude para dar a la familia la bendición de que ya podían irse, y entré a mi cuarto. Por alguna razón desconocida, el bombillo estaba encendido y una polilla danzaba alrededor de la neblina neutrónica de esta forma bulbosa que competía en densidad con las lunas pálidas de los cuadros chinos. El colchón me arrulló con su suavidad irreplicable hasta que llegó la hora de que las estrellas se encendieran una por una en los carriles galácticos donde nunca nadie ha llegado. Sin embargo, la rutina normal se tiñó de angustia primordial conforme el vecino de la justa fama divina desempolvó, sin aviso, otra leyenda de las que solo él conocía todos los detalles, aunque esto hubiese tenido lugar hace varios siglos. El juego no había terminado. Los niños, montados en triciclos que se disponían a atravesar el paso de cebra ubicado riesgosamente debajo del vórtice que atraía los eventos más absurdos que venían aconteciendo en nuestras vidas por obscena irreverencia de una sola mente, contraponían sus tiernos torsos en una puesta de sol cromáticamente imponente, pero no tan atractiva como para apagar sus deseos de burla. ¿Es verdad que tu padre lo atrapó subiendo en las escaleras de emergencia saltando como mono? Mi mamá obtuvo la información de mi papá. Papá vino a jugar hace unos días con él, dijo uno de los chicos. ¡Negativo! No se subió como un mono a las escaleras. Lo que se puso a hacer fueron muecas y gestos con las manos como si fuera un payaso, le contestó otro que era mejor manejando su bicicleta. Ser testigo de este diálogo era equivalente a percatarse de que tenía al alcance de las manos un mecanismo combinado de ataque y defensa. Valga mencionar, con un despliegue nada intrincado, que me servía para combatir la parsimonia de aquellos días estériles que pronto se abalanzarían sobre mí. Noriaki me dio luz verde para arrepentirlo tal y como lo había hecho desde el comienzo, tal vez porque le había hecho falta. Por lo visto, varios se habían tomado la libertad de arrojarle champú líquido sobre su cabello, el cual no echó a perder, contra todo pronóstico, su estilo de peinado de niño revoltoso, con partes más alargadas que otras, completamente característico de él. Para ver si así acabaría de comprender, al fin, que los abusos serían más violentos de ahí en más,
si no se callaba la boca y dejaba de ser el hazmerreír de la zona. Sin embargo, Noriaki no cambiaba ni de tema de exposición ni de costumbres. El ultimátum decisivo se había desprendido como hoja de acero de una guillotina sobre el cuerpo de mi prisionero casi redimido, sin que yo tuviera que ensuciar mis manos. Era algo tan impresionante que quería sondear un poco las cercanías con sosiego y ver qué cambios se habían establecido. Me encontré con una versión más apocopada de Noriaki varios fines de semana después de ver los signos de aquellos ultrajes de reojo. Volvimos a dirigirnos la palabra frente a frente. Lo que nos dijimos fue: «Ah, la mujer de los ojos color miel. Como ve, este ha sido mi estado por un buen rato ya. Si usted también sigue drogándose, en algún momento terminará exiliada en Samishima, la isla de las mujeres y los hombres solos. En su bote de basura había un par de cajas arrugadas de un medicamento exótico. Ni lo mencione. Estoy ya cansada de tomar medicinas». Su osadía me sorprendía. Hacer cualquier cosa en este mundo requiere de demasiado dinero. ¿No se da cuenta de que todos los que estamos aquí nos damos gustos de vez en cuando? No solo para sentirnos felices, sino también para bloquear la tristeza y tensión que nos produce despertar y ver los mismos engranajes oxidados dando vueltas en casa del vecino, en la recepción de la fábrica, en el transporte público. Quédese por acá un rato más conmigo. Habrá un espectáculo de fuegos artificiales en Yokohama en un rato. Lo van a transmitir por la televisión y habrá niñas cantando. Casi no oigo bien. Luego de que me emitieran hisopos y me sacaran chorros de sangre, pero con verlos al lado de alguien generoso. Y su voz se detuvo. No veía que bajó la cabeza como un camello cansado del maltrato de su dueño. Si a él le hacía falta agua, a mí me hacía falta una píldora para que las fibras de mi corazón no oscilaran aún a su antojo vertical u horizontalmente. Pero tarde o temprano mi diestro amigo sería succionado hasta que era guardado en un cuaderno de notas sobre la repisa que coronaba mi testa. Se convertiría en una marca de una experiencia más vivida en mi cabellera, de la cual algún día saldrían rayos tan opacos como los del sol al ocaso, a las 5:45, o a una hora similar a la que marcaba mi reloj de pulsera en ese instante. Noriaki no entendió mis intenciones, no obstante, lo seduje con frases sencillas por más «¿A dónde vamos?», que expectó. Al llegar a nuestra meta, le presumí: «Este es el lugar donde más te gustaba comer. Esta vez nos aguantarán porque yo pagaré». Su intelecto estaba adormilado, pero una vez estuvo cerca del letrero, reaccionó como un niño en día de visita familiar a la feria y esperó atento a las próximas directrices para entender mi ofrecimiento en los términos correctos. «Sí, exacto. Es un restaurante familiar. Ahora tienen sed de comida para niños». Pellizqué una de sus mejillas coquetamente, sin importarme si le gustaría o no. No espero que sus dientes estén tan bien luego de pasar tantos años sin nada de acción, pero aún así puedo darme el lujo de invitarle un helado con sirope de chocolate o algo así. Fin.